Hola, ¿qué tal hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en este canal de YouTube LM Cuernavaca. Gracias por acompañarnos. Vamos a compartir para la continuación del tema que ya comenzamos a estudiar, que es la ciencia y la religión, la ciencia y la fe, o la fe y la razón, ¿verdad? Que todas tienen pues el mismo tono. Bien, vamos entonces hermanos a encomendarnos a nuestra Madre Santísima en este día, pidiéndole al Señor nuestro Dios que a través de nuestra Madre nos conceda los bienes que tanto necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concedió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, quiero compartir con ustedes em, unos nombres que a partir del Papa León XIV, nuestro Papa actual, los otros papas científicos que ha tenido la Iglesia Católica, quisiera compartirlos. Son pocos, pero con, con esa aportación científica. Hay muchos más sacerdotes, mucho más religiosos, pero estos son algunos papas, ¿sí? Y precisamente para que veamos que la ciencia y la razón, o la fe y la razón, o la ciencia y la religión, pues aunque para algunos es contradictorio, algunos piensan que no son compaginados. Aquí podemos ver cómo a través de la vida del hombre, ¿verdad? Y en este caso de los papas, pues han sido importantísimas las ciencias, sobre todo para ir creciendo como todos, porque todos conocemos la ciencia, todos participamos de ella, como también participamos de la religión y de la fe, puesto que no la podemos quitar. Aún aunque digamos que somos ateos, siempre hay seres y hombres religiosos alrededor nuestro. Aunque nos digamos agnósticos, siempre habrá alguien que tiene fe, ¿verdad? Aunque digamos, aunque suena extraño, yo creo en en la ciencia, puesto la ciencia no es una religión, no podemos decir creo en la ciencia, pero hay gente que por esa connotación de quitar la fe o la religión, pues fácil decir, ¿no? Creo en en la ciencia, ¿no? Que realmente las ciencias no son religiones, ni son teologías, ni son formas de creer. La razón es otra cosa, la ciencia es otra cosa, ¿verdad? Y la fe tiene su propio aporte. Ahí sí podríamos decir, yo sí creo en Dios, pero no creo en la Iglesia Católica, sí creo en Dios, pero no creo en las sectas, sí creo en Dios, y aquí podemos variar porque hay muchísimas religiones en el mundo que pueden decir, yo sí creo en Dios, pero soy judío, y no creo en el Dios de los musulmanes, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay también sus variedades, ¿no? Entonces, en sí, ciencia y religión, pues tienen su propio estudio, su forma de ver el mundo y también la forma de explicar
el mundo o tratar de dar una explicación a los acontecimientos del mundo y sobre todo el hombre, porque el hombre siempre se ha preguntado de dónde viene, a dónde voy, qué, qué nos hizo, si hay un ser más grande, un ser absoluto, un Dios, si existe el cielo, la tierra, el infierno, o sea, tantas cosas que el hombre se ha preguntado a lo largo de la historia y busca pues darle una certeza, una razón, una respuesta. ¿Verdad? Bien, entonces me quiero adentrar solo en este momento por los papas, el León, Papa León XIV, em, llamado Robert Francis Prevost, es el Papa León XIV, resonó en el mundo como parte de la Iglesia Católica, obviamente es el líder de la Iglesia Católica, es la cabeza de la Iglesia, vicario de Cristo, sucesor de Pedro, ¿verdad? Y bueno, ahí está pues el servicio del Papa León XIV, ¿no? Y por otro lado, también pues lo podríamos considerar como el líder absoluto de la Iglesia Católica, ¿verdad? En todo lo que se refiere a este mundo de la Iglesia, ¿no? Obviamente, junto al Papa León XIV, pues hay muchos otros, ¿verdad? Cardenales, obispos, sacerdotes, pues que en el mundo pues, representan a Cristo, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Em, Un detalle aquí que podríamos poner es que el Papa, además de ser el líder de la Iglesia Católica, eh, digamos, es como el presidente de un estado, pero en realidad hay un secretario de Estado eh, de apellido Parolín, si no me recuerdo, Parolín, él es el secretario de Estado, él es, digamos, el presidente del Estado Vaticano, ¿no? Pero en sí el que representa todo es el Papa León XIV. Bien, él es sucesor no solo de Papa Francisco, sino sucesor del Papa León XIII, digamos por el nombre que ahora lleva León XIV, ¿verdad? Que el Papa León XIII guió a la institución a través de la gran revolución industrial a finales del siglo XIX. Y les comentaba en la transmisión pasada que muchos de los papas e inclusive muchos de los santos surgen en épocas muy concretas, ¿verdad? En situaciones muy particulares y en momentos que son muy necesarios, ¿no? Entonces aquí estamos hablando del siglo XIX, el Papa León XIII surge precisamente entre todos como un gran papa, un gran hombre de ciencia y conocedor de ello y además pues participa, digamos, de alguna manera con sus escritos y su papado dentro de la gran revolución industrial a finales del siglo XIX. El Papa León XIV es graduado en ciencias matemáticas. Ahora, el Papa no es ajeno a la abrumadora influencia tecnológica de la sociedad. Es una de sus primeras declaraciones como pontífice se señaló la inteligencia artificial y ya les comenté el documento que vamos a analizar también del Papa Francisco sobre precisamente la inteligencia artificial como uno de los grandes desafíos que tiene también la humanidad por delante. Obviamente el Papa León XIV pues asume algunas cosas que el Papa Francisco ya venía en el camino desarrollando y pues el Papa le va a dar continuidad a algunas de ellas y pues bueno, va a ir poniendo en la mesa muchos temas como también pues irán surgiendo otros que le va a tocar al Papa León XIV pues irse adentrando en ello, ¿no? Bien, esto ha llevado a no pocas personas a preguntarse si León XIV es el primer papa en asumir una postura que aborde con mayor seriedad los asuntos relativos a la ciencia y la tecnología. Bueno, no es que él lo vaya a asumir una postura, sino que ya la postura la puso el Papa Francisco, ¿no? Ya está puesta por el Papa Francisco, sobre todo en ese tiempo que es precisamente el tiempo de la inteligencia artificial, los avances científicos y tecnológicos,
y que obviamente, pues seguramente el Papa León XIV pues lo va a asumir, ¿no? Ahí sí podríamos decir que va a asumir lo que ya viene dándose a lo largo del periodo del Papa Francisco. Entonces la respuesta, pues podríamos decir ante ello, es que a lo largo de la historia ha habido otros líderes de la Iglesia con inclinaciones científicas y algunos de ellos han tenido contribuciones importantes al progreso social, tecnológico y científico. La respuesta es larga porque, les decía, también hablar de ciencia y religión o fe y razón, ciencia y fe es complicado, puesto que es mucho lo que hay que advertir y mucho que entender por una parte de la ciencia y otra parte de la religión, ¿verdad? Puesto que la respuesta a esto es una realidad durante la época medieval, la época renacentista, la época de la revolución industrial, las grandes figuras eclesiásticas solían recibir una educación multidisciplinaria con formación de teología, filosofía, lógica, matemáticas, astronomía y artes. ¿Verdad? Salvo contadas controversias, la relación histórica entre la Iglesia y el conocimiento científico ha sido relativamente armónica. ¿Verdad? Em, y vamos con uno de los papas, aparte del Papa León XIV, que es un gran matemático. Está el Papa Silvestre II, llamado Gerbeto de Aurillac. Fue el primer papa, fíjense, fue el primer papa francés de la historia, conocido como el Papa de los 1000. Fue un erudito en aritmética, geometría, astronomía y música. Esta afinidad por lo que entonces se conocía como las artes liberales lo llevó a introducir el sistema decimal islámico y el uso del cero en Francia. Además, inventó el ábaco de Gerbeto, un dispositivo de 27 compartimentos de metal donde se depositaban fichas con números arábigos, y el instrumento permitía multiplicar y dividir. Algunos lo consideran un antecedente moderno de las calculadoras actuales, ¿no? Y bueno, de hecho, antes uno tenía que buscar, cuando estudiaba la secundaria, en nuestras épocas, secundaria, no sé si todavía en esos tiempos, pero me acuerdo de la época de la secundaria donde te pedían una calculadora científica, ¿no? Y entonces ibas a buscarla, ¿no? Al mercado, a las tiendas, ¿no? Y te resultaba carísimo comprar una. Bien recuerdo que cuando yo les decía a mis papás, es que necesito una calculadora científica, pues ¿de dónde la vamos a sacar? Primero, era algo que revolucionador. A ver, ¿dónde vamos a sacar una calculadora científica? Segundo, cuando la encontrábamos era el costo, ¿verdad? Y a veces decían, pues compra una chiquita, ¿verdad? Había calculadoras chiquititas, inclusive calculadoras de reloj. Y nos decían los maestros, es que esas no son las que necesitamos una calculadora científica, ¿no? Y de ahí para la real, secundaria, preparatoria, algún nivel universitario, en algunos tenía que utilizar esas calculadoras científicas, ¿no? Este, yo me acuerdo que pude conseguirme una o dos por ahí que a lo largo de mis estudios pues la tuvimos que usar. Muy complejo para algunos, yo creo que para mí fue algo muy complejo, pero era necesario para estudiar, ¿no? Y eso era muy importante, eh, ¿no? ¿Y de dónde viene, pues, precisamente la calculadora? Pues viene desde la época de los años 1000, ¿verdad? Con este papa eh, Silvestre II, que digamos es el padre de la calculadora, digamos, ¿no? Entre comillas, ¿no? El que van a tomar de sus enseñanzas lo que será después una calculadora moderna o actual. Hoy en día, en el teléfono celular, uno abre su teléfono y ya está integrada la aplicación de la calculadora. Y uno la abre y ve una calculadora normal, pero si la voltea, ¿verdad? Si algunas con voltearla nada más, aparece desglosado toda la calculadora científica, ¿verdad? Entonces, hoy prácticamente
Antes tenías inclusive dos calculadoras, la calculadora normal y la calculadora científica. Hoy en día tienes hasta en un solo dispositivo todas las calculadoras del mundo que quieras tener. Entonces, ¿verdad? Es cómo ha avanzado la tecnología. Estamos hablando del año del Papa Silvestre II, de los años 1000. ¿Verdad? La vida del Papa Silvestre está envuelta en mitos y acusaciones de herejía, inclusive la mayoría de ellas fueron consecuencia de su preferencia por las ciencias exactas y los artilugios que diseñaba. Algunos relatos lo vinculan con la construcción de un busto o de cabeza parlante que estaba en su aposento y al cual se le consultaba sus dudas. La naturaleza de esa supuesta invención varía entre un autómata mecánico y un objeto maldito. ¿No? De hecho, hoy en día se habla de una televisión, ¿no? El cronovisor se llama, un aparato que supuestamente trae imágenes del pasado y que según hubo un sacerdote, si no me recuerdo, que la inventó y el Vaticano la ocultó y que todo eso, ¿no? Y resulta que ahora a la luz de estas tecnologías sale el cronovisor, te lo muestran a través de una simple imagen, una simple pantalla y te lo están pasando, ¿no? Bien, el Papa Silvestre II falleció en el 12 de mayo del año 1003 en Roma, Italia. Tiene inclusive libros como la Ópera Matemática del año 972 al 1003, Gerbetti, Ópera Matemática 972 al 1003, Duc de la Salle de Rochemar, Lettres et Discours, Epistola Yerbeti Primo Remorum Dei Ravenatum Archiepiscopi Postea Romani Pontifice Silvestre y otros textos. Por ejemplo, está otro de trigonometría, entre otras cosas, ¿no? Que el Papa Silvestre pues entró, digamos, de alguna manera eh, en ese, en esa parte de la historia, ¿no? Bien. Y es considerado pues un erudito, maestro, que sirvió como obispo de Roma y gobernó los estados pontificios desde el año 999 hasta su muerte, ¿verdad? Bien, es interesante, ¿verdad? Conocer a estos papas que no, son 260 y tantos papas. Imagínense conocer cada uno su historia, complicado, pero aquí tenemos algunos, ¿no? Otro es el Papa Juan XXI, Pedro Juliao. El Papa Juan XXI fue el Papa número 187 de la Iglesia Católica, de 1276 hasta su abrupta muerte en 1277, menos de un año. Estudió en la Universidad de París y se concentró en estudios de medicina, teología, física, metafísica y lógica. Como académico, Pedro Julián publicó el libro de medicina de Saurus Pauperum y fue maestro de la escuela en Lisboa, en Portugal. Fíjese esta aportación. Y con esto quiero hacer un paréntesis, puesto que si nos metemos también a escudriñar los obispos de las diócesis, Cuernavaca tiene obispos, su primer obispo, los primeros obispos de la diócesis eran filósofos, matemáticos, historiadores. Les voy a también pasar en la siguiente ocasión la lista de los obispos de Cuernavaca que tuvieron una gran influencia en la historia. Muchos de ellos grandes conocedores, impulsores. Por ejemplo, uno de los papas es impulsor em, de la aparición de la Virgen de Guadalupe, sus aportaciones. Hay obispos de Cuernavaca que fueron historiadores. Hoy en día, pues es más complicado, ¿no?
Pero como dijimos al principio, antes los papas y muchos de los obispos en épocas pasadas eran eruditos, puesto que pues, se dedicaban a las ciencias, estudiaban aún más, ¿verdad? Yo pienso que hoy nuestros obispos también estudian, muchos saben, pero ya no con ese tiempo, digamos, que se disponía en aquellas épocas y que las familias, pues, eh, sus hijos estudiaban eso, ¿no? Hoy en día es más libre todo, ¿no? Y un poquito más complicado. Sí, tenemos obispos que saben mucho de idiomas, de teología, de filosofía, tal vez de alguna ciencia que haya estudiado en su juventud, pero no muchos. Realmente es muy pocos los que ahora intentan, ¿verdad? Tratar de tener todo el conocimiento lo más cercano. Es complicado, pero muchos saben bastante, muchísimos. Algunos historiadores también han relacionado la figura del Papa Juan XXI con el autor de Petrus Hispanus, quien escribió el Manual de Lógica, Sun Mule Logicas Magistri Petris Hispanis, un texto fundamental utilizado en las universidades europeas de esa época. Se cree que el catedrático usó un seudónimo para publicar sus proyectos académicos mientras ascendía en la jerarquía eclesiástica. Su muerte ocurrió en un trágico accidente cuando el techo de su estudio, construido para que pudiera investigar sin distracciones, colapsó sobre él. ¿Verdad? Interesante, ¿no? La vida de este Papa Juan XXI. El otro de los papas es el Papa Gregorio XIII, Hugo von Copagni. El Papa Gregorio XIII gobernó la iglesia de 1572 a 1585. No fue un científico, sino abogado. Estudió jurisprudencia en la Universidad de Bolonia y fue doctor en Derecho Canónico y Civil. Aquí mismo en Morelos, uno de los obispos que tuvimos era una eminencia y lo conocían en la Universidad de México, en la UNAM. Era catedrático de esa universidad, todavía en funciones como obispo de Cuernavaca, porque sabía el derecho civil y el derecho canónico, ¿verdad? Era un erudito en eso, era su fascinación, ¿verdad? Ahora sí que en lo que se había él desbordado, digamos, en ese estudio del código del derecho canónico, tanto civil como eclesiástico. Una eminencia y yo lo recuerdo porque todavía me tocó conocer un poquito a este obispo, don Luis Reynoso Cervantes, ¿verdad? Y yo escuchaba los comentarios de los padres, de gente, pues que lo tenían en grado sumo porque era un erudito en derecho, un obispo, abogado, juez. Dicen, por ahí hay una anécdota que yo de seminarista escuché de unas personas que lo conocían de la Universidad de México, de la UNAM, que lo veían venir, siempre que lo veían, todo el mundo se acercaba a saludarlo, ¿no? No como obispo, ¿verdad? Sino como profesor, como maestro, como catedrático de la UNAM. Interesante también ese aspecto, ¿no? Em, el Papa Gregorio XIII es también una leyenda en la historia de la ciencia debido a que fue la autoridad que instauró el calendario que seguimos usando con 12 meses y 365 días, por ende, y el llamado calendario gregoriano, que es el que estamos usando, ¿no? Y no ha habido nadie, ¿verdad? Nadie que diga, vamos a quitar, ¿sí? Otras religiones tienen su propio calendario, ¿verdad? Ya van inclusive algunos en el año 5000, pero el calendario gregoriano es el que se usa a nivel internacional. Aunque algunos países, por su religión, vayan en el año 3000, 4000, 5000, todo va en orden a este calendario gregoriano. Muy bien. Esta adopción de este nuevo sistema de medición de tiempo
Solucionó, fíjense, el desfase que surgía aquel entonces calendario juliano, que tenía 11 minutos y 14 segundos más que el año solar. Gregorio XIII, por supuesto, no inventó el calendario, pero aceptó la asesoría del astrónomo y matemático Christopher Clavius, quien se encargó de los cálculos. Y la decisión fue impulsada en parte por la mentalidad académica del Papa, abierta a los cambios, ¿no? Entonces, no solo él da esa aportación, sino que se hace ayudar también por otras personas que están con ese interés de darle un aporte a la historia, ¿no? Todos tendríamos que tener eh, esa necesidad de dejar algo, ¿verdad? Tal vez no vamos a ser los grandes personajes del mundo, pero sí dejar un eco en donde estemos, en la familia, con los vecinos, en la comunidad, dar algo que digan, por aquí pasó fulanito de tal, por aquí él nos ayudó en esto, por aquí, y que quede en nuestra memoria, por lo menos, digamos, en lo más común. Oigan, porque más allá de grandes personajes ilustres de la historia, como suele llamarse de repente en algunos videos o algunos libros, va a ser imposible, ¿no? Por lo menos algo que se pueda decir también de nosotros. Otro papa, obviamente el antecesor de León XIV, el Papa León XIII, Macho Pecci, el papa que inspiró al reciente Papa León XIV, em, elegido líder de la iglesia, no solo tuvo que lidiar con la revolución industrial, también fue un fundador de escuelas filosóficas, de iniciativas académicas y también dio paso a la reapertura del Observatorio Vaticano. Esta importantísima institución de la iglesia, que ahora, bueno, en italiano es la Observatoria Vaticana, ¿verdad? El Observatorio Vaticano es muy importante para todos, ¿no? Sobre todo aquellos que se especializan y están dentro de este ámbito, ¿verdad? De la historia de la ciencia. Y desde entonces el centro funciona como una escuela de astrónomos, el Observatorio Vaticano. Y creo que es este papa al que le tocó eh, cuando van a la luna, si no mal recuerdo, creo que es este papa. A él le piden, ¿verdad? Eh, llevar como un regalo o algo así, ¿no? Entonces el Papa creo que hizo un escrito, algo así, y se los dio a los astronautas para que lo fueran a dejar allá en la luna, ¿no? Este, desde entonces el centro funciona pues como una escuela de astrónomo. León XIII no fue exactamente un científico, pero tuvo una educación multidisciplinaria en la Pontificia Universidad Gregoriana. Es una de las más importantes, la Universidad Gregoriana. Estos papas científicos, aparte, la Iglesia Católica en general ha tenido buena relación con la ciencia, incluso en los casos más famosos de tensión, como la aceptación del modelo heliocéntrico, la Tierra gira alrededor del Sol. La historia presenta muchas distorsiones, sobre todo el tema de la Inquisición y Galileo Galilei, todo se ha tergiversado el tema, ¿no? Mucha distorsión. También en la cuestión del Papa Clemente VII, que mostró interés en los tratados de Nicolás Copérnico, 1532, y la supuesta condenación de Galileo Galilei 100 años después, no terminó en una ejecución, como dice el mito, sino en un arresto domiciliario. Y finalmente, en 1992, el Papa Juan Pablo II reconoció oficialmente los errores de la Iglesia en el proceso contra Galileo Galilei. ¿Verdad? Entonces, ese es solamente un esbozo, hermanos, de estos tres papas. ¿Verdad? Los vuelvo a nombrar. El Papa Silvestre II, el Papa Juan XXI, el Papa Gregorio XIII, perdón, son cuatro, y el Papa León XIII. ¿Verdad? Y aquí podemos incluir un quinto, el Papa Francisco, que tampoco no era un científico, pero seguramente se asesoró para este documento que es Antigua et Nova sobre la inteligencia artificial, y obviamente el Papa León XIV, que asume, digamos, la responsabilidad de seguir llevando la barca de Cristo a todos, ¿verdad? Entonces, llevarnos a todos a buen puerto. Entonces, esta es realmente una de las cosas maravillosas que tiene
la iglesia en ese aporte al mundo, ¿no? Em, Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, dentro de la historia también de los papas, ahora en la historia de la ciencia, como tal, está desde hace siglos repleta de aportaciones realizadas por católicos muy devotos, muchos de ellos sacerdotes. Voy a mostrar algunos. Lo que mostraría que una vez más que la iglesia, lejos de ser un estorbo para los avances científicos, porque siempre le han tirado a la iglesia en todos los aspectos, no solamente en la ciencia, sino en la moral, en la ética, en la escuela, o sea, en todas partes. ¿Sí? Em, Tiene avances científicos, ha sido una parte activa y fundamental en, ella, en la ciencia. Sobre esas aportaciones han dejado constancia Ignacio del Villar Fernández, que es doctor ingeniero en telecomunicación por la Universidad Pública de Navarra, divulgador de temas científicos y su relación con la fe, así como el autor del libro Sacerdotes y Científicos. ¿Verdad? Vamos a ver algunos, ¿no? Eh, que inclusive nos podemos sorprender porque escuchamos esos nombres. Yo me acuerdo también que en la secundaria, en la preparatoria, cuando escuchamos esos nombres, yo nunca me imaginaba que eran sacerdotes, siempre escuchaba los nombres de esos personajes que voy a anunciar. Ya cuando uno leía la biografía decía, ah, caray, la iglesia tiene una gran aportación al mundo, ¿no? Y bueno, em, este experto, este Ignacio Villar, recuerda el papel de algunos de estos sacerdotes en distintos siglos y en contextos muy diferentes. Realizaron aportaciones trascendentales en distintas disciplinas científicas. Algunos obviamente son muy conocidos, aunque muchos no sabrán que eran religiosos, esa es la cuestión. Y otros no lo son tanto, pero todo católico debe saber que eran personas religiosas que servían a un fin mayor que es servir a Dios. ¿Verdad? Y eso es lo que muchos científicos, inclusive en la ignorancia de muchos, ¿verdad? Muchas personas que se creen superior a la Iglesia Católica y que creen que la Iglesia Católica es un estorbo, eh, suelen decir tanta cosa que no conocen, ¿verdad? El mundo de la iglesia, el mundo eh, de toda la teología y todo lo que la iglesia ha aportado a lo largo de la historia. Uno se sorprende, hasta se ríe, inclusive una aportación es la misma Biblia, pues, y hablando en términos bíblicos o términos descritos, ¿no? La Biblia, que inclusive hasta los mismos hermanos como lo son la luz del mundo, que dice que la luz del mundo dice una cosa que me da tentación y a la vez risa, porque dicen los testigos de Jehová, pero la luz del mundo dicen que la Sagrada Escritura ya existía, ¿no? Y que hasta que terminó con la muerte del último apóstol, San Juan, se acabó todo y que empezó la corrupción en la iglesia. Entonces, desde esa época, siglo primero, ¿verdad? Segundo casi, ¿verdad? Inicio del segundo, San Juan muere, ¿no? El último apóstol, viene la corrupción de la iglesia durante más de 1000 y tantos años, casi 2000 años, hasta que uno se le ocurrió, ¿verdad? Fundar la luz del mundo y decir que con ellos, que después de haberse dado cuenta de toda la corrupción que hay en el mundo por parte de la iglesia, el Espíritu Santo eligió a un fulano de tal, eh, llamado Aarón, le pone el nombre de Aarón todavía, y es el nuevo enviado de Dios, ¿no? Entonces, digo, es terrible esto y da risa porque dice, y lo cuestionan diciéndole, y hasta apenas se dieron cuenta, o sea, más de 1000 años, casi 2000 años, y ese fulano llamado Aarón, o con pseudonombre de Aarón,
o el superapóstol de Jesucristo. Ahora resulta que, que hasta esa época habló Dios para decir que estábamos todos equivocados, ¿no? Entonces, uno ya no sabe ni qué decir, ¿no? Por ahí escuchaba alguna vez en uno de estos videos de las cámaras, tanto de diputados como de senadores, no solamente de México, sino también de otras partes del mundo, en donde están pues achacando cosas contra la iglesia, ¿no? La iglesia no aporta nada, la iglesia esto, la iglesia el otro. Y alguien le contesta, mire, la iglesia ha aportado esto, aquello, y entonces se quedan sorprendidos porque todas esas personas eran sacerdotes, religiosas, monjas, católicos, fieles, que aportaron algo a la historia, a la ciencia, al conocimiento. Y ahí está la ignorancia, ¿verdad? Así solemos nosotros decir católico ignorante, seguro protestante, y así también ahí lo podemos aplicar para cualquier ciencia, para cualquier tema de estudio, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver algunos, ¿no? Muy brevemente. Uno de ellos, y muy famoso, Nicolás Copérnico. Es el padre de la astronomía moderna. Copérnico fue canónigo del cabildo en Fromborg, sede del obispado de Warmia, un país que se sitúa en la actual Polonia. Existen indicios que apuntan a que pudo ser sacerdote. Elaboró la teoría heliocéntrica en la que los planetas y la Tierra giran alrededor del Sol y donde definió el movimiento de rotación y traslación de la Tierra. Eso que nos enseñaron. A mí me trae recuerdos cuando nos enseñaron a dibujar el mundo y aprendernos la rotación y traslación del mundo. ¿Sí? Eso es precisamente a través de ese sacerdote Nicolás Copérnico. Este personaje es especialmente interesante por dominar disciplinas muy variadas. Se licenció en Derecho Canónico por la Universidad de Ferrara en Italia y también completó 2 cursos de medicina en Padua. Gracias a estos últimos estudios ejerció como médico de los diversos obispos que ocuparon la sede episcopal de Warmia. También llama la atención que se prestó a atender a uno de los consejeros de Prusia Ducal, un país luterano, lo que demuestra su amplitud de mira. Era abierto. Pierre Gassendi, autor de la primera biografía del genio polaco, llegó incluso a afirmar que Nicolás Copérnico ejercía la medicina en beneficio de los pobres de la región y que lo hacía gratis. Y fíjense, no está considerado un santo, ¿sí? No está considerado como San Nicolás Copérnico, ¿sí? Aunque hay datos en la historia que son manifestaciones de santidad. En el campo de la cartografía elaboró mapas de la región centro-este de Europa en colaboración con los mejores cartógrafos de la época. En el campo de la diplomacia ocupó importantes y variados puestos de responsabilidad: administrador, canciller, comisionado, desempeñando una labor muy notable en la resolución de conflictos. Asimismo, en el terreno de la economía también redactó documentos sobre la moneda y la inflación. Vamos a terminar nada más con Nicolás Copérnico. Ya la siguiente transmisión compartiré los otros más, ¿no? Pero es interesante, o sea, este tema de la inflación y de la moneda, esto que hoy también vivimos y que tal vez no a todos, pero a los que medio conocemos ese ámbito de entregar cuentas, a veces nos apabulla, ¿no? Escuchando a los que conocen de economía, y exponen pues las circunstancias que se viven, que la inflación, que la moneda, que el cambio de divisas. Entonces, para algunos, los que están metidos en ese ambiente, pues es interesante, pero estoy casi seguro que a muchos si les preguntara quién fue o quiénes fueron de los que dieron origen a estos temas, ni por aquí en la mente les ha de pasar. ¿Quién? Tendrán seguramente grandes autores de economía o de política o de estas gestiones, pero los que originalmente comenzaron fue uno de ellos, Nicolás Copérnico.
¿no? Interesante, ¿no? También, y con esto termino, hermanos, esta parte, pero donde destacó especialmente es en la astronomía, donde elaboró la teoría heliocéntrica con un rudimentario observatorio y en condiciones climáticas muy adversas. La región donde vivía tiene pocos días en que el cielo está completamente despejado. ¿Verdad? En la región donde vivía es muy, siempre está nublado. Calculó que la distancia de la Luna a la Tierra era de 60.3 veces el radio de la Tierra, cuando en realidad la medida es de 60.43. Poquito de error, ¿no? Pero casi le atina, ¿no? El cálculo del gran astrónomo Ptolomeo fue de 48, o sea, Ptolomeo, que fue mucho más antiguo, era uno también de científicos más antiguos, lo calculó en 48, se equivocó mucho más. Los historiadores sitúan el modelo heliocéntrico de Copérnico como el evento que desencadenó la revolución científica, es decir, el surgimiento de la ciencia moderna. ¿Verdad? Qué interesante, hermanos, ¿no? Y solamente es el primero, ¿verdad? Ya comenté 4 o 5 papas, ahora comienzo con los sacerdotes religiosos y que seguramente habrá más, ¿verdad? Y espero que esto que les estoy compartiendo, pues me inspire también a que nosotros podamos decir, bueno, hay que conocer para todo, pues, estas cuestiones que hoy vivimos, que están tergiversadas. Por ejemplo, la cuestión, me voy a adelantar porque seguramente iba a venir, ¿no? El famoso, los genomas, ¿no? Lo que nuestro ADN también fue descubierto por un sacerdote, ¿no? Y cómo lo han usado hasta el día de hoy, ¿no? Inclusive la Segunda Guerra Mundial, eh, buscando la raza aria, ¿no? La raza mejor, ¿no? Haciendo experimentos por doquier y matanzas por doquier en la Segunda Guerra Mundial. O sea, que no han sabido usar, pues, lo que Dios ha dado al hombre como inteligencia, ciencia, la razón, los que son dones de Dios, pero pues que el hombre las desarrolla, ¿no? La fe es un regalo de Dios que también la desarrollamos, ¿no? Pero el hombre es por 100% es inteligente, ¿no? Por naturaleza lo trae, ¿no? Entonces, a veces no sabemos valorar todo eso que está ahí y que pues trae consecuencias. Por ejemplo, les hablaba ahorita del ADN, que si yo creo que los que descubrieron el ADN, el genoma, todo esto, vivieran y vieran cuánta tergiversación hay ahora con los dos tipos de, todo tipo de géneros que han surgido, em, la autopercepción de la cual ahora se habla, yo creo que estarían vueltos locos, es decir, pues, ¿qué hicimos nosotros? Mejor no hubiéramos descubierto esto, ¿verdad? Porque al descubrir lo que es algo bueno para el bien de todos, pues resulta en toda una situación catastrófica que hoy vivimos, ¿no? Cada quien se autopercibe como quiere, cada quien elige su, su ser, lo que quiera hacer, si quiere ser perro, gato, eh, eh, mitad hombre, mitad mujer, no sé, ¿verdad? Cualquier cosa, ¿no? Es interesante. Bien, precisamente, y también es difícil, hermanos, entender la ciencia y la razón, unirlas es difícil. El lema de nuestro seminario diocesano, Fides, fe y razón, ¿verdad? La fe ilumina la razón ilumina la fe, ¿verdad? Que es precisamente el lema, digamos, de nuestro seminario y precisamente está en esa connotación, puesto que se estudia filosofía y teología, y pues ambas, digamos, se complementan, ¿verdad? No es que una supera a la otra, sino hay una complementación de ambas. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí le vamos a dejar. Espero que estos detalles, estos interesantes detalles de estos grandes hombres, papas y sacerdotes y los que faltan, lo que han aportado al mundo, ¿verdad? Nos entusiasma, por lo menos a mí me trae recuerdos, ¿verdad? Y me anima esos recuerdos de la escuela y me animan, ¿verdad? A que pues también no dejemos de perder
ese conocimiento que se nos ha dado ya atrás y que pues hoy pues siguen siendo parte fundamental del estudio de la ciencia, ¿no? Muy bien. Pues le pedimos al Señor nos ayude, ¿verdad? Pedimos también por la pronta beatificación de la venerable Edelquin. Padre eterno, te doy gracias por el don que concediste a tu sierva Edelquin, que de esforzarse por vivir siempre en el gozo de tu presencia, por la radiante caridad infundida en su corazón por el Espíritu Santo y por la fortaleza que sacó del pan de vida, para trabajar hasta la muerte por la gloria de tu nombre, en dependencia amorosa de María, Madre de la Iglesia, confiando, Padre misericordioso, en que su vida te fue agradable, te pido me concedas por su intercesión el favor especial que ahora te imploro, la paz del mundo y el aumento de sus presidium, y des a conocer con milagros la gloria que ella goza en el cielo, para que también sea glorificada por la Iglesia en la tierra, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María. Secula seculorum. Amén. Que pasen pues un excelente día, que Dios los bendiga y si Dios nos los permite, nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos y bendiciones.